Bueno, en cuanto a las preguntas, ¿cómo era mi vida de adolescente? Siempre fue muy tranquila. Tenía un hermano mayor que era el que me acompañaba y con el que siempre tenía que salir. Pero tenía un grupo de amigos que eran común, entonces era más sencillo, no había tanto problema en la calle como ahora. Eh, pero fue como una adolescencia muy tranquila, no fui rebelde, siempre fui como de personalidad fuerte, pero nunca rebelde en casa. Eh, si soñaba en la adolescencia con cómo sería mi futuro, yo creo que hay cosas que siempre supe que quería y cómo quería hacerlas cuando yo fuera grande, que no es lo mismo que tenía en mi familia. El hecho de formar una familia, de tener hijos, de tener una vida tranquila, de que en la casa primara el diálogo, cosas que uno va eligiendo a medida que se va haciendo más adolescente y más adulto. Eso sí, lo tenía claro. Después hay un montón de cosas que van surgiendo en el camino que obviamente no están planificadas, pero sí siempre supe la vida que quería llevar. Siempre me gustó la psicología. Fue algo que yo siento que no lo pude hacer todavía, pero no lo descarto. Siempre fui como la empática del grupo, o la que podía entender a los otros, o la que podía comprender ciertas situaciones sin enojarme tan fácilmente como le pasaban a algunas compañeras. Entonces, como que yo sentía que lo mío iba por ese lado, ¿no? Por poder comprender, por interpretar, por buscar razones. Y siempre como que me enfoqué hacia ahí. Después, bueno, por motivos económicos, más que nada, mis padres no me podían mandar a estudiar, entonces lo que había en Fray Bentos, que es donde vivimos, era magisterio. Entonces, bueno, terminé el liceo y me anoté en magisterio y bueno, y ahí empecé como a descubrir mi vocación a medida de que empecé a hacer las prácticas, que empecé a ir a las escuelas, que viajé, que conocí otras realidades. Entonces yo creo que en esto puedo aplicar mucho lo que a mí me gusta de la psicología, más que nada en el trato, en la forma, en cómo intento resolver los problemas junto a los niños. Hoy que soy directora lo puedo ver desde ese lugar, pero como que la vocación la fui encontrando. Entré a magisterio porque era la opción que había en la ciudad. En cuanto a cómo fueron los años de magisterio, para mí, a veces hablamos con las colegas que nos recibimos en el mismo tiempo y siempre las vivencias son distintas, ¿no? Hay gente que vivió esa etapa como pesada, como tediosa. Para mí siempre fue como un lugar de refugio, ir al instituto, estar ahí un montón de horas. Tenía un grupo de estudio que siempre fue muy bueno, que nos apoyamos, entonces yo creo que eso hizo que la etapa fuera como muy disfrutable. Yo entré a magisterio con 17 años, entonces quizá esa adrenalina de adolescente en mi época eran 3 años de magisterio, yo me recibí con 20, y siempre lo viví como de disfrute y de dar todo lo que uno puede dar en eso, ¿no? De innovar en las prácticas, cuando nos pedían las primeras actividades, no sé, de no quedarme con lo que solo me sugería el maestro, sino yo buscar y ponerle mi impronta también. En cuanto a las profes, yo tengo dos profes, la profe de pedagogía que es Marita Irigoyen y la profe de psicología que es Silvia Sur, que para mí fueron dos docentes que me marcaron mucho desde dos lugares distintos. En el caso de Silvia, que era la profesora de psicología, es por la forma, por la sencillez en la que ella lograba como hacernos entender las distintas situaciones o cómo aplicar la parte psicológica más allá de las teorías y demás. La forma de resolver o de ver el mundo, que a veces veníamos nosotros de escuelas de contexto, que era donde hacíamos las prácticas, como con mucho enojo, mucha rabia de no poder solucionar problemas o que las cosas no salían como nosotros queríamos. Y ella siempre nos puso la pausa, nos hacía pensar, nos hacía analizar el entorno, analizar la familia, ver el tipo de vínculos, cosa que uno desde querer resolver rápido algunas situaciones a veces se nos escapaban esas variables, entonces yo pienso que esa docente para mí fue como muy importante. Y en el caso de Marita, la exigencia, Marita, la profesora de pedagogía,
era muy exigente, muy recta y yo creo que eso, no sé, hoy pienso que mirándolo hacia atrás me hace acordar mucho a mi papá, entonces capaz que por ahí, pero son las dos profes que a mí me marcaron. Y yo pienso en esto de cómo te sentiste al dar las primeras clases. Yo creo que más allá de la adrenalina y eso que los nervios que te generan, que yo creo que uno no los pierde nunca, porque por más que uno después ya agarre cancha y sepa, yo siempre digo, el día que no tenga esas mariposas en la panza, tengo que dejar. Hoy por hoy, si bien no tengo grupo, no tengo clase, esas mariposas las tengo cada vez que un papá a plantear una situación, cada vez que hay un proyecto que se concreta, cada vez que, no sé, que se logra algo que el equipo plantea, esas mariposas siguen estando. Así que yo creo que eso de cómo se siente uno, yo creo que cuando encontramos la plenitud en lo que hacemos, es así. Que hay días que son complejos, sí, que hay casos que son complejos, que nos llevan mucha cabeza también. Pero si no tenemos como esa alegría o esa adrenalina para ir a trabajar, creo que estamos perdiendo parte de lo lindo que tiene la docencia. Bueno, en cuanto a los desafíos que uno enfrenta en la docencia, yo creo que los primeros años, eh, yo tuve primer año y segundo año en Jun, en una escuela de contexto, de grupos muy numerosos. Yo tenía 35 niños, estábamos hablando de esto que hace 18 años atrás. Entonces los grupos eran como muy numerosos. Eh, Tuve un gran apoyo de una maestra que hasta el día de hoy seguimos en contacto, Rosita, que tenía mucha experiencia, más que nada en segundo, pero me apoyó un montón. Entonces en eso, ¿no? Entre apoyarnos con los compañeros, en buscarle la vuelta. Quizás sí, esos años lo que me llevaron fue la voz, porque cuando salimos de magisterio no tenemos como una higiene de lo que es, ¿no? La parte de las cuerdas vocales, que es el instrumento que tenemos para trabajar. Entonces, bueno, al ser grupos numerosos y un poco complejas a veces las situaciones para trabajar, tuve como un desgaste o un uso inadecuado, diríamos. Forcé mucho la parte de cuerdas vocales que hasta el día de hoy llego los miércoles o jueves y ya tengo poca voz. Eh, pero después en cuanto a los desafíos, siempre trabajé mucho con los padres, acercándolos a la escuela, al proceso de los niños también, en que sean partícipes, no solamente quizás hacer esa reunión que uno hace general, sino que pueda ser como más focalizado. Eso siempre me ha dado mucho resultado de hablar con el papá, con el niño, con los cuadernos del niño. Entonces, todo lo que nosotros recabamos como evidencia para poder decirle, bueno, nos está pasando esto, estamos viendo esto, cómo podemos trabajar juntos. Entonces yo creo que eso para mí ha sido mi clave. Por un lado eso y por otro lado propuestas que siempre hagan que estemos aprendiendo con el otro. Yo creo que esas han sido como las grandes claves. Y en esto viene de la mano con el tema de la inclusión, que si bien hace tantos años atrás no hablábamos como se habla hoy de inclusión, no había esas prácticas, no había esa formación, yo creo que intuitivamente íbamos trabajando, íbamos haciendo camino cuando uno no quiere que ninguno se quede atrás, cuando nos tomábamos un ratito para sentarnos con el niño que quizá le llevaba más tiempo o no lo podía hacer solo. Entonces, bueno, yo creo que si bien ahora tenemos énfasis en eso y he logrado formarme y hacer especializaciones y estar siempre haciendo cursos como para poder saber más, como para poder tener otras estrategias para trabajar, yo creo que es un tema también de involucramiento que tenemos los docentes con el grupo o con los chiquilines que nos tocan año a año. Y hoy desde la gestión yo creo que es clave el hecho de poder generar como estos espacios de intercambio de las cosas que nos sirven, de lo que funcionó en un caso, de lo que no funcionó en otro, de poder juntarnos con otros centros. Por ejemplo, me pasó en mi ciudad que no solamente la formación es con los maestros, sino con los institutos donde los chiquilines nuestros concurren a contraturno y que hacemos reuniones casi bimensuales como para ver cómo van, cómo seguir, dónde funciona, con qué cosas funciona mejor algún niño u otro, qué recursos estamos usando que nos está yendo mejor. Entonces,
Yo creo que la clave está por ahí, en formarse siempre. Es algo que esto nunca se va a terminar, porque los niños son tan diversos que nunca vamos a poder tener como dominado. Cuando empiezo a trabajar como maestra, al tiempito nomás, ya cuando uno le empieza a buscar el gustito, a sentir el gustito de lo que hace, me acuerdo clarito que un día en casa le dije a mi esposo, a los 35 soy directora, que era algo muy difícil porque en primaria siempre hay que tener como antigüedad y grado, y bueno, y eso se logra solamente pasando por años de experiencia, hasta que por ahí sale por primera vez el concurso de pasaje de grado, y bueno, lo di 2 veces para poder llegar, y a los 35, obviamente que no es solo lo que uno desea, sino también lo que en el sistema se decide, ¿no? Pero pude, logré hacerlo. Y bueno, y a partir de ahí es como que la visión, si bien como maestra siempre fui de una pregunta que teníamos, ¿no? ¿Qué importancia tiene para vos la formación continua? Siendo maestra comunitaria, vi, yendo por distintas escuelas, la necesidad, por ejemplo, de formarnos más, que en el interior no teníamos mucho acceso a cursos de inclusión. Yo me acuerdo que fue en el año 2017 y 2018, y empecé como a buscar contactos, a ver por las redes, que recién arrancábamos un poco con toda esa movida, y me acuerdo que me contacto con una mamá de 3 niños TEA que daba charlas, y bueno, desde mi lugar de maestra empecé como a generar cursos, que los maestros se reían porque me decían la convocatoria era enorme, y bueno, y de ahí en más no paré. Todos los años algo estamos armando con algún especialista o con alguna necesidad que el colectivo sienta que se necesita, que es del tema y también que hace al tema. En Jun, por ejemplo, en cuanto a esto de la formación continua, empezamos como a repensar los espacios de la escuela. Había mucho lugar que no tenía un uso adecuado o que estaba un poco en el olvido, entonces empezamos a recuperar lugares, espacios, hacer salas, espacios como de calma, lugares de trabajo más específicos como los laboratorios. Yo creo que la dirección tiene esto, ¿no? De planificar, de crear, de hacer proyectos y dejar volar. Tiene una parte de gestión y de soñar mucho más allá de lo que te permite el aula, que es lo que más me gusta, diríamos, ¿no? Y siempre en contexto. Si bien la escuela de Jun no tenía la categoría, esta que estoy ahora sí, pero siempre han sido escuelas de contexto, es algo que a mí me gusta mucho trabajar. Yo creo que el impacto y la influencia que uno tiene en esos contextos, más que nada con esos niños, ¿no? De darles las oportunidades, de demostrar que sí se puede, que uno siempre está aprendiendo. Yo tengo mi frase de cabecera, es siempre se aprende, de lo bueno, de lo malo, pero siempre estamos aprendiendo, y creo que eso es lo que me impulsa a mí desde mi rol a estar siempre en movimiento, siempre creando cosas, generando oportunidades, como para sentirme bien yo misma, ¿no? En lo que hago y en la función que tengo. Yo creo que en esto de pensarnos o pararnos a pensar en lo que hemos hecho, y lo que nos gustaría hacer, quizás sí es algo pendiente lo de la psicología, pero yo creo que la vida también a veces te va indicando el camino, que no es lo que vos en un principio pensaste, pero que cada una de las decisiones que tomé o que elegí fueron las que me hicieron ser quien soy hoy, que me gusta que me recuerden así, como la persona que conocen, que ven a diario, que, que se la juega un montón de veces, porque si algo tiene la docencia es que nos jugamos a la par del niño o de las familias en muchas situaciones, y yo creo que es eso. La gente que me conoce o los alumnos que he tenido siempre tienen un buen recuerdo, que es eso, ¿no? Es lo que uno los hace sentir o cómo los hace sentir esas 4 horas que están contigo en el aula, que para mí son las pequeñas cosas que uno puede dejar como cambio, ¿no? De que en estas 4 horas yo
pude sacarte de tu realidad y enseñarte algo más para la vida.